El tercero de los temas que vamos a ver sobre contratos trata sobre el régimen de invalidez de estos y sobre la interposición o las características del recurso especial de contratación. Empezamos ya sin más con el artículo 38, que nos habla de los supuestos de invalidez, y se nos dice que los contratos, es decir, los que pueden ser inválidos son los contratos. No se está hablando de las actuaciones en sí que pueden ser inválidas. Las actuaciones lo que pueden generar es la invalidez de los contratos. Pero las actuaciones per se no son inválidas, sino que generan la invalidez de los contratos. Celebrados por los poderes adjudicadores, aquí tenemos el sujeto, poderes adjudicadores, que incluye administraciones públicas, incluidos también los contratos del artículo 23, se dice que serán inválidos cuando en los contratos concurra alguna de las causas que los pueden invalidar de acuerdo al derecho civil, cuando en los contratos, concretamente en su fase de preparación o en el procedimiento de adjudicación, concurra alguna causa de derecho administrativo que pueda conllevar la invalidez del contrato, o en aquellos casos en los que la invalidez derive de la ilegalidad del propio clausulado del contrato. Veamos cuáles son las causas de nulidad de derecho administrativo que pueden conllevar, conforme al apartado B, que un contrato sea inválido. Estos son causas, ¿de acuerdo? Vamos a ver causas que pueden conllevar la invalidez de un contrato. Pero lo que resulta inválido, lo que deviene inválido, es el contrato, no la causa en sí misma. La causa provoca la invalidez. Bueno, pues en primer lugar, ya lo que estamos viendo, las causas de nulidad, pues los supuestos del artículo 47.1 de la 39.15, pero dice que igualmente se podrá devenir o podrá devenir nulo un contrato cuando se dé alguna de las siguientes causas. Vuelvo a decir lo mismo, estamos viendo causas que las causas en sí mismas no son inválidas, sino que lo que hacen es provocar la invalidez y en este caso la nulidad del contrato, porque estamos viendo causas de nulidad de derecho administrativo. Bueno, pues la falta de capacidad de obrar o de solvencia o de habilitación profesional o de clasificación, o que el contratista esté incurso en alguno de los supuestos señalados en el artículo 71. La carencia o insuficiencia de crédito, la falta de publicación en el perfil del contratante. Es imprescindible que, aparte de la publicidad que se le dé en los boletines correspondientes, el anuncio de licitación siempre tiene que publicarse en el perfil del contratante del órgano de contratación. D. La inobservancia por parte del órgano de contratación del plazo para formalizar el contrato, siempre que se cumplan los dos requisitos siguientes. Y los dos requisitos siguientes hacen referencia a que se produce algún tipo de infracción en el procedimiento de adjudicación. Como consecuencia de esta infracción en el procedimiento de adjudicación, el empresario o el contratista no ha podido interponer el recurso en tiempo y forma, el recurso procedente, y entonces es por ello que se considera causa que puede determinar la nulidad del contrato la inobservancia del plazo para la formalización del contrato. No en sí mismo la inobservancia del plazo para la formalización del contrato, sino la inobservancia del plazo cuando se produzca alguna infracción en el procedimiento de adjudicación que impida al empresario interponer los recursos correspondientes, que podrían, ya sabemos, por lo que dice el artículo 44 y siguientes, suspender el procedimiento de adjudicación. Bien. De otro lado, ya como última causa, porque yo ya mi memoria no da para más, es haber llevado a efecto la formalización del contrato en los casos en los que se hubiera interpuesto el recurso especial en materia de contratación del artículo 44 y conllevare la suspensión automática del procedimiento de adjudicación. No todos los supuestos del artículo 44 conllevan la suspensión del procedimiento de adjudicación, pero algunos sí, y se refiere a esos casos. Veamos el artículo 40, causas de anulabilidad del derecho administrativo. Estamos todavía viendo estas causas del apartado B, que por sí mismas no son inválidas y no son nada, sino que lo que hacen es provocar la invalidez del contrato. Bien, vamos a ver el 38, pues nos dice que aparte de las, 40, aparte de las del 48 de la 39.15, bueno,
pues haber incumplido las circunstancias para modificar los contratos contenidas en los artículos 204 y 205. Segunda, todos aquellos actos o disposiciones que otorguen ventajas a empresas que ya hayan contratado previamente con la Administración. Y los encargos a medios propios cuando no observen los requisitos del artículo 32. Vuelvo al artículo 32. El artículo 32 nos habla de los encargos de los poderes adjudicadores a medios propios personificados, que nunca tendrán la consideración de contrato. El artículo 31 nos habla del caso en el que como dice aquí, acuerdo de encargo es el instrumento. El acuerdo de encargo es el instrumento a través del cual una administración pública, ahora sí, administración pública que no poder adjudicador, realiza un encargo a un medio propio personificado. Este encargo tampoco tiene la consideración de contrato, ¿de acuerdo? Ni el supuesto del artículo 31 ni el supuesto del artículo 32, que nos habla de poderes adjudicadores, en ningún caso tienen la consideración de contrato. Y sin embargo, cuando se habla de las causas de nulidad, se nos dice que son causas de nulidad del derecho administrativo y por ende, tal como dice el artículo 38, podría determinar la invalidez del contrato el no haber respetado los requisitos del artículo 32 para los encargos a medios propios, pese a que los encargos a medios propios no son contratos. Este mismo supuesto nos lo vamos a encontrar en el artículo 44 y afortunadamente el Tribunal Constitucional le dio una solución bastante adecuada, que es generar una ficción jurídica en virtud de la cual, para evitar que los actos de adjudicación o los acuerdos de encargo a medio propio puedan sustraerse del control del recurso especial de contratación, pues se genera una ficción jurídica y se les considera contratos a esos meros efectos. Pero nada más, no son contratos. Bien, seguimos. La revisión de oficio. Se nos dice que se tramitará de acuerdo o se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en la 3915. Recordad, 107 para los actos, revisión y disposición de actos nulos, 106, perdón, y 107 para la declaración de lesividad. De otro lado tenemos que, y esto es importante, a los exclusivos efectos de la presente ley tendrán la consideración de actos administrativos, los actos preparatorios y de adjudicación de los contratos de todas las entidades del sector público, aunque no sean administraciones públicas, así como los actos preparatorios y los actos de adjudicación de los contratos a los que se refiere el artículo 23. Esto es otra ficción que aquí sí que está expresamente recogida en la ley para que no se sustraigan al control de la revisión de oficio ni a los supuestos de invalidez de los contratos de aquellos actos que pudieran hacer devenir inválido un contrato que no sea celebrado por un poder adjudicador, que es el primer requisito que nos pone el artículo 38. Para evitar que se sustraigan de este control aquellos contratos celebrados por entes que no sean poderes adjudicadores, pues lo que se genera es esta ficción jurídica. Bien, en el 4 se nos dice que la competencia para declarar la nulidad o lesividad se entenderá delegada conjuntamente con la de contratar, salvo en el caso de que haya que determinar o otorgar indemnizaciones. Y en el 5 se nos dice que para los requisitos o efectos de suspensión en el caso de supuestos de anulabilidad y nulidad, es decir, de revisión, pues habrá que irse al 108, que es el que regula este aspecto en la 3915. El artículo 42 nos habla de los efectos de la nulidad y de los efectos de supuestos de anulabilidad. La nulidad, cuando afecte a los actos preparatorios del contrato o a la adjudicación del contrato, conllevará la del contrato completo, que entra en fase de liquidación debiendo las partes restituirse mutuamente o incluso indemnizar si alguna de ellas hubiera sufrido daños. La nulidad de los actos que no sean preparatorios en principio solo afectará a estos. Esto es así en virtud del principio de conservación de los actos
administrativos, que ya sabéis que está recogido también en la Ley 3915, artículos, creo recordar que era el 50 y algo, el 40 y largos, 52, juraría que era el principio de conservación de los actos administrativos. Después tenemos el artículo 43, que nos habla de las causas de invalidez de derecho civil. Se nos dice que los requisitos y plazos del ejercicio de estas acciones civiles se rigen por el ordenamiento civil, pero el procedimiento para hacerlas valer, bueno, pues seguirá el cauce de los actos y contratos administrativos anulables. Vamos a ver el recurso especial que está recogido en el artículo 44 y siguientes. Se dice que serán susceptibles de recurso especial de contratación los actos y decisiones. Aquí ya no estamos hablando de contratos. ¿Veis la diferencia entre el artículo 38, que nos habla de las causas o los actos o las resoluciones que pueden derivar en la invalidez del contrato? En el artículo 44 estamos hablando de una serie de actos o actuaciones que permiten recurrir el acto de adjudicación del contrato. Así pues, serán susceptibles del recurso especial en materia de contratación los actos y decisiones relacionados en el apartado 2 cuando se refieran a los contratos, y otra vez vuelve a mencionar contratos, que pretendan concertar las administraciones públicas, aquí tenemos el primer sujeto, o los poderes adjudicadores, aquí tenemos el segundo sujeto. ¿Cuándo? Bueno, pues aquí pone una serie de requisitos. En principio los requisitos son que los contratos de obra tengan un valor estimado superior a 3 millones de euros, los de suministro de servicios superior a 100.000 euros y las concesiones superior a 3 millones de euros. Pero también serán igualmente recurribles no solo estos actos y decisiones del artículo 2, sino, cuando los contratos se pretendan celebrar por las administraciones públicas o los poderes adjudicadores, sino que serán igualmente recurribles los contratos administrativos especiales, los del 25.1b, cuando su valor estimado sea superior a lo establecido para los contratos de servicios, que eran 100.000 euros. También podrán ser susceptibles de recurso especial los actos que vamos a ver a continuación de los contratos del artículo 23. Y también podrán ser susceptibles de recurso los actos y actuaciones que vamos a ver en el número 2 de aquellos encargos o acuerdos de encargo a medios propios que, recordemos, no tienen la consideración de contrato, artículo 31 y 32 que he mencionado anteriormente. ¿Cuáles son esas actuaciones que pueden permitir al contratista plantear un recurso especial de contratación? Bueno, pues esos supuestos son: en los contratos que pretendan celebrar las administraciones públicas o los poderes adjudicadores, en los contratos administrativos especiales, en los contratos del artículo 23 y en los encargos a medios propios que no tienen la consideración de contratos. Esas actuaciones son, bueno, pues todos aquellos anuncios de licitación, pliegos y todos los documentos en los que se contengan condiciones que deban regir la contratación. Actos de trámite cualificados. C. El acuerdo de adjudicación en sí mismo. D. Las modificaciones basadas en un incumplimiento de los artículos 204 y 205. La formalización de encargos a medios propios, que, volvemos a repetir, no tienen la consideración de contratos, pero el Tribunal Constitucional no quiere que se sustraigan a este control y es bastante lógico. Y los acuerdos de rescate de concesión. El número 3 nos dice que los defectos de tramitación que no sean estas causas que acabamos de ver se pueden poner de manifiesto por los interesados, sin perjuicio de volver a ponerlos de manifiesto cuando se recurra el acto de adjudicación, que ese sí es recurrible. No se dará este recurso en los contratos que se tramiten mediante el trámite de emergencia, valga la redundancia. Y
no procederá la interposición de recursos ordinarios cuando se den estas causas que acabamos de ver. Es decir, en este caso, los recursos especiales desplazan a los recursos generales. Esto también ocurría cuando se hablaba de las impugnaciones ante el Consejo de Transparencia, en la Ley 1913, que la reclamación ante el Consejo de Transparencia desplazaba los recursos ordinarios. Bien, en el 6 se dice que los actos de los que se dicten en los procedimientos de adjudicación de los contratos de las administraciones públicas que no lleguen a los umbrales económicos del apartado 1, pues ¿por dónde irán? Por la 3915. ¿Por qué? Porque son actos administrativos. Lo único es que no llegan al umbral del apartado 1 y por ello no son desplazados por el apartado 5. También los que celebren los poderes adjudicadores se podrán impugnar en vía administrativa cuando no lleguen al umbral del artículo primero. El artículo 45 nos habla del órgano competente para la resolución del recurso especial en materia de contratación. En el ámbito del AGE será el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Después pasamos, porque esto es muy largo, la legitimación la tiene cualquiera que o cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan verse afectados de manera directa o indirecta por la decisión objeto del recurso, y las organizaciones sindicales estarán legitimadas cuando se trate de los derechos de los trabajadores. Estoy pensando en los supuestos de sucesión de empresas o modificación subjetiva del órgano de contratación. Bien, o subcontrataciones incluso, ¿de acuerdo? El artículo 49 nos habla de la posibilidad de solicitar medidas cautelares. El artículo 50 nos habla de la iniciación. Se dice que se iniciará mediante escrito, que debe presentarse en el plazo de 15 días hábiles. El artículo 51 nos habla de la forma y lugar de interposición. En principio, la interposición se puede hacer en cualquiera de los lugares de los registros habilitados conforme al artículo, a la 3915, es decir, conforme lo dice aquí el artículo 16.4 de la 3915, podrá presentarse en cualquiera de estos registros. La interposición que está restringida es las alegaciones de los interesados posteriormente, pero en principio la interposición se puede hacer en cualquiera de los registros del 16.4 de la 3915. Se ha de formular por escrito, se han de proponer medios de prueba, incluso se pueden solicitar cautelares y se han de acompañar pues todos aquellos documentos en los que el contratista pretenda fundar su derecho. Si cabe subsanación porque el órgano que recibe el recurso, que puede ser bien el órgano de contratación o bien directamente el tribunal que va a conocer de la materia del recurso, el plazo de subsanación es de 3 días hábiles. El acceso al expediente. Este artículo es muy curioso porque nos dice que el plazo de interposición es de 15 días. Si el contratista quiere revisar el expediente antes de interponer el recurso, el escrito del recurso de interposición, debe manifestarlo al órgano de contratación, que tiene el deber de ponérselo de manifiesto. Pero puede o no ponérselo de manifiesto. Es decir, puede darse el caso, porque aquí lo dice, la presentación de esta solicitud no paraliza en ningún caso el plazo para la interposición del recurso especial y el incumplimiento de las previsiones contenidas en el apartado 1. Es decir, cuando el órgano de contratación no te deja ver el expediente por cualquier razón, no se paraliza el plazo para la interposición del recurso especial de contratación. Tienes que interponer el recurso dentro del plazo legalmente establecido, habiendo visto el expediente o sin ello. Después, es cierto que una vez que se está conociendo del recurso, el órgano, el tribunal, puede reclamar a la administración, al órgano de contratación que permita al empresario o al recurrente que vea el expediente, ya que no lo pudo ver antes de interponer el recurso. Pero en principio este plazo no se suspende. El plazo continúa y si tú no interpones el recurso en plazo, queda firme el acto.
Bien, el artículo 53 nos habla de los efectos derivados. Ya hemos dicho que se suspende la tramitación del procedimiento cuando el acto recurrido sea el de adjudicación. Cabe el supuesto de inadmisión, bueno, pues cuando haya incompetencia para conocer, cuando haya falta de legitimación. Después vemos el artículo 56 que nos habla de la tramitación del procedimiento conforme a las disposiciones de la 3915. De otro lado, se nos dice que, interpuesto el recurso, el órgano competente para la resolución notificará al órgano de contratación con remisión de la copia del escrito y le reclamará el expediente. Lo que ocurre es que cabe otra opción, y es que el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano de contratación, con lo cual lo que debe hacer el órgano de contratación es remitir el expediente acompañado de un informe al tribunal que vaya a conocer del recurso de contratación. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52, con respecto al acceso al expediente por parte del recurrente, se vuelve a decir otra vez, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la interposición, el órgano competente para la resolución del recurso dará traslado del mismo, es decir, porque ya el tribunal ya ha recibido el expediente por parte del órgano de contratación. Entonces, este es el que le dará, digamos, le dará vista al contratante para que pueda, en virtud del trámite de alegaciones en 5 días hábiles, pues en virtud de lo que vea en el expediente, poder alegar lo que estime conveniente para su derecho. Pero estas alegaciones, aquí es donde yo me refería, solo podrán presentarse en el registro del órgano competente para la resolución del recurso. Después ya pasamos directamente a la resolución del recurso especial, que dice que estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas o declarará la inadmisión, decidiendo motivadamente cuántas cuestiones se hubieran planteado. Si no hubieran sido planteadas por las partes, habrá que darles un trámite de alegaciones, una vista al menos. Y transcurridos 2 meses se estima desestimado por silencio administrativo. Y con esto pues se puede dar por concluido el tercero de los temas sobre la invalidez y el recurso especial de contratación.